Traumatismos, excelente. Otro, doctor. ¿Qué otro proceso inflamatorio conoce? El caso que usted ha descubierto, doctora, que ha descrito. Rinitis, muy bien. Otro, traumático. ¿Por qué es importante la inflamación? Ya lo hemos conversado. Porque es un fenómeno de protección. Muy bien, para evitar un daño mayor. Todos los tejidos se regeneran, doctores, después de una inflamación. Todos los tejidos se regeneran. ¿Sí? ¿No? Cuando alguien se corta, el tejido de reparación será el tejido original que tuvo. Vean un corte, se forma una cicatriz. Esa cicatriz es piel normal. ¿Qué características tiene la piel normal? Tiene temperatura, tiene elasticidad, ¿no es cierto? Pero la cicatriz usualmente no lo tiene. Entonces, todos los tejidos se regeneran, un poco difícil, ¿no? Hay algunos que recuperan su forma original, como en los casos reversibles, pero hay otros que no, son reemplazados por un tejido cicatricial. Y esta cicatriz puede ser una cicatriz lineal, o una cicatriz hipertrófica, o un queloide que ustedes conocen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces decimos que la inflamación es una respuesta. Bien, sí, la inflamación es una respuesta protectora que es muy importante para la sobrevivencia, la supervivencia de la especie. Nosotros vamos a ver también la inflamación es la respuesta de un tejido propio del cuerpo. ¿De acuerdo? Es el sistema inmune propio del cuerpo, innato, que se hace frente a algún agente lesivo, que puede ser externo o interno. La función de la inflamación es remover aquellos agentes, ¿de acuerdo? Tratan de remover los agentes lesivos, iniciando luego una reparación, que puede ser ad integrum, o sea, al original, o puede ser por cicatrización. La fase aguda, ¿qué es lo que hace la fase aguda de la inflamación? Hace que el daño sea el menor posible, ¿de acuerdo? De tal manera que va a producir complicaciones e infecciones del tejido afectado. Cuando se remueve el agente lesivo, que le decimos no obsta al agente lesivo, tiene que regresar a un estado que se llama homeostasis, o bien a un periodo que se llama reparación del tejido.
O regresamos aquí al 0% o tratamos de recuperar lo que se puede recuperar. Cuando a veces el sistema de reparación falla, ¿de acuerdo? No puedo regresar el caso de la rinitis, que es reversible. En el caso de que esto no mejore, ya estoy yendo a otro tipo de cuadro, que es la inflamación crónica, ¿de acuerdo? Entonces, si yo perpetúo una infección, una inflamación crónica, adelante, lo que voy a conocer, voy a dar lugar a que pueden haber más infecciones a largo plazo, ¿de acuerdo? Más infecciones crónicas. A ver, causas de la inflamación, ¿no? Nos quedamos antes conversando sobre eso. ¿Qué grandes causas tenemos de inflamación? Por ahí la doctora me dijo traumático, ¿cierto? ¿Otras causas? Infecciones. Ya, infecciones, yo diría por microorganismos, podría ser, sí, porque englobaría todo, ¿no? Bacterias, virus, hongos, parásitos. Otro mecanismo, otro. Autoinmune, muy bien, patologías autoinmunes. ¿Otra, doctora? ¿Causado por? ¿Qué pasa, doctora, si usted conoce a una amiga suya que compró un cosmético barato? ¿Podrá tener una lesión de piel? ¿Sí? ¿Y esa lesión de piel sería por causa parasitaria? No. ¿Por causa química? Sí. ¿Causa física? ¿Un agente físico debería ser? Sí, ¿no es cierto? ¿Sería un agente por radiación? No. ¿Podría ser un agente físico? Sí, un agente físico. ¿Algún otro tipo de agente, doctora? ¿Cómo cuáles? Agentes químicos, como cuáles que provocan inflamación. Ya, toxinas. Otro agente químico que produzca inflamación. ¿No? Químicos. ¿Algún tipo de ácido? Un ácido, algo que te pueda caer en la piel. No sé, corrosión. Muy bien, lesiones, por ejemplo. Sí, puede ser, ¿no? Cuando nos tomamos ácido muriático, ¿no? Cuando decimos que ellas no valen la pena, cerrar estos momentos. Entonces, ¿usted conoce la lejía? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de la lejía? Química. ¿El nombre de la lejía? La composición de la lejía. O internet de todos los padres. Se llama hipoclorito de sodio. ¿La lejía es álcali o es base? Perdón, ¿es ácido o es base? ¿Es ácido o es base? La lejía, alcalina, ¿de acuerdo? Alcalina. Y el ácido muriático, ácido. Si yo me quiero matar, ¿qué tomo? ¿Lejía o ácido muriático? Ácido. Los dos, no, entre los dos se neutralizan. Los dos lo toman. ¿Sí? ¿Cualquiera de los dos, doctores? ¿Cualquiera de los dos tomaría? ¿Cuál me haría más daño? El ácido muriático. ¿El ácido o el alcalino? El ácido.
Uno corroe y el otro licúa. El más agresivo, doctores, es el álcali. Las sustancias alcalinas diluyen, licúan. Si yo tomo esas dos sustancias, ¿qué es lo que va a hacer el ácido? El ácido va a quemar y como consecuencia me va a dar una cicatriz y una estenosis del esófago. En cambio, cuando tomo un álcali fuerte, ¿qué me hace? Me deshace el esófago. ¿De acuerdo? Eso se llama licuefacción. ¿Y qué pasa? El contenido salival, el contenido nasal, sale a la zona del tórax, lesiona el pericardio y probablemente hay un cuadro mucho más severo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quieran matarse, tomen álcali. Además, la lejía es más barata. ¿Sí? A veces en pediatría, doctores, viene a la emergencia, la mamá desesperada. La lejía, ¿conocen la lejía? ¿Sí? ¿En qué viene? ¿En botella de plástico o en cojín? Durante muchos años venía un cojín, ¿de acuerdo? El problema es que cuando yo usaba la lejía y cortaba el cojín, se salía todo, ¿no es cierto? Entonces las mamás lo que hacían era agarrar una botella de gaseosa que había por ahí y llenaban el resto de la lejía. Entonces venía el engendro de 3 o 4 años y veía una botella de gaseosa destapada y se tomaba un par de tragos. Obviamente cuando sentía que picaba ya lo dejaba. Viene la mamá, niño llorando, viene la mamá, le huele la boca y olía lejía. La mamá agarra al bebé, lo lleva a la emergencia. Doctor, mi hijo ha tomado lejía. Y yo he leído en el internet, porque siempre leen en el internet y después van al médico, y me han dicho que eso puede matar a mi hijo. Y simplemente yo me acerco ante la señora, pongo la mano en el hombro, señora, no se preocupe, yo voy a salvar a su hijo. Entonces no le hacemos nada. ¿Por qué? ¿Por qué la ingesta de lejía en Estados Unidos mata y aquí en el Perú no mata? ¿Será que los peruanos somos más fuertes de la lejía? No. ¿Por qué será que la ingesta de lejía es letal en Estados Unidos y aquí no es letal? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿El nivel de concentración? ¿Mm? ¿El nivel de concentración de La lejía debe tener una concentración. ¿Y por qué no se rige acá? Porque la lejía en todo el mundo tiene una concentración. Pero ustedes van a comprar un buzo, van a Gamarra y compran un buzo Adidas por 50 soles. ¿Así vale un buzo Adidas? Vale 60. ¿Cuánto le vale un buzo Adidas? ¿Por qué vale 50 soles en Gamarra? Es Bamba. ¿Y por qué es Bamba? ¿La calidad será igual que un buzo Adidas? No. Lo mismo pasa con la lejía, doctores. En nuestro país, la lejía es Bamba. ¿De acuerdo? La lejía no tiene el pH que debe tener. Si yo asumo que una lejía debe tener pH 8, nuestra lejía tiene un pH de 7.6, 7.7. Tal es así nuestra costumbre de adulterar las cosas, es que los niños por ingesta de cáusticos, hemacáusticos, por ingesta de cáusticos no provocan ninguna lesión en el esófago.
Entonces, cuando alguien le llega a la emergencia con estos casos, señora, tranqui, no va a pasar nada. ¿Ya? Salvo que le entre a Estados Unidos por la lejía, ¿no? Que nadie trae. Bien, entonces tenemos agentes físicos. Doctores, el fuego quema, ¿no es cierto? Sí. ¿El hielo quema? ¿El hielo produce quemaduras? ¿Sí? ¿El hielo produce quemaduras? ¿Seguro? ¿Se han quemado con hielo alguna vez? ¿Mm? Me pongo hielo acá en el brazo, me quemo. Por eso recomiendo cuando se pone hielo utilizarlo Suéltelo. Un trapo. Para evitar el contacto directo. O sea que si hay quemaduras por hielo, por frío, por hielo. Sí. Hay quemaduras por calor o quemaduras por frío, ¿de acuerdo? Por hielo. Hay lesiones físicas, sí, ya hemos conversado, ¿no es cierto? Cuerpos extraños, ¿habrá inflamación por cuerpos extraños? Sí, no, a veces entran astillas. Hemos tenido pacientes en el hospital que les ha entrado un tubo de cañería a través del tórax y él ha venido con su tubo en ambos lados, ¿no? Hay cuerpos extraños como de repente hay unos parásitos. En la selva hay un parásito que se llama tornillo. No sé si han oído hablar del tornillo. Es un parásito, un gusano que entra en este sentido y no hay forma de sacarlo. Y cuando usted ve a un paciente, y cuando usted ve en la lesión, solamente se ve la parte de atrás el potito del parásito. Y por más que ustedes hacen, no va a salir ese parásito. ¿Cómo van a sacarlo? Van a encender un cigarrillo, van a soplar el humo en un vaso y van a poner el vaso sobre el parásito. ¿Qué va a pasar? El humo de tabaco va a consumir el oxígeno que hay en el vaso. Y este parásito, al no tener oxígeno, va a salir. Entonces ustedes mantienen allí el humo del tabaco y al rato empieza a desenrollarse y sale solito el parásito. Eso para ustedes nada más, ¿de acuerdo? Agentes químicos, tenemos toxinas. El alcohol será un agente inflamatorio. ¿Sí? El alcohol lo toman. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué la gente toma tanto alcohol? Bien. Biológicos. Doctores, ¿hay un factor emocional que provoca inflamación? ¿La tensión produciría inflamación? Hay condiciones psicológicas que son psicosomáticas, que se proyectan hacia el salud. ¿Cómo cuáles? ¿Han visto alguna vez un agente causal que sea el contexto emocional? Mencionaba el estrés. Estrés. Se puede conllevar a enfermarte fácilmente, puede dar ¿Cómo cuáles? ¿Conocen ustedes el término del hombre quemado? El burnout. Cuando hacemos, háganse de cuenta quizás a finales de llevar el curso de fisiopatología y ven que han desaprobado toditas las evaluaciones. Ya están llevando por tercera vez el curso. Van a entrar en estrés, ¿de acuerdo? Y ese estrés, si es perpetuado,
va a traducirse en lesiones, muchas veces lesiones físicas. Causas bacterianas, como dijo el doctor, infecciosas, puede ser bacterianas, virales, micóticas, parasitarias. La inflamación puede ser reversible o irreversible, ¿de acuerdo? La inflamación puede ser reversible o puede ser irreversible. Si es irreversible, estamos hablando de una inflamación crónica. Si es reversible, es un proceso en el cual vamos a llegar a una homeostasis al final. Bien. Les voy a hacer un ejemplo, doctores, quiero que me sigan, por favor. Tenemos un agente extraño, ¿sí? Hacemos una comparación y decimos, encontramos a una persona que es presuntamente delincuente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ahí pasa un sereno y dice, creo que es delincuente. El sereno identifica al delincuente, pero él no lo puede detener, ¿no? Él no lo puede llevar a la cárcel. Entonces, ¿qué hace el sereno? ¿Qué hace el sereno? Va, lo captura, lo esposa, no puede. ¿Qué hace? Llama a la policía. ¿Y el sereno como policía qué hace? Lo arrestan, ¿sí? El sereno más el policía lo arrestan. ¿Y qué hacen? ¿A dónde lo llevan? Entra a la comisaría, ¿sí? Pero yo, para poder meterlo a la comisaría, primero tengo que identificar, ¿sí? Ya tiene sus, como Pedro Navaja, ¿no? Tiene su gorrita, sus dientes de oro, sus anteojos. Primero lo identifico, luego lo observo, lo capturo y lo llevo a la comisaría, ¿cierto? Bien, el proceso inflamatorio es muy similar. Miren, encontramos una célula sana, bolita de rana, pero aquí la noxa va a aumentar. Si la agresión es tal, podemos llegar hasta la muerte celular. Si la lesión es poco seria, puedo yo conseguir mi recuperación ad integrum, recupero mi hemostasia. Entonces, yo tengo una célula que me cuida mucho, que es el macrófago. ¿El macrófago qué célula es? ¿A qué grupo pertenece? ¿A la serie roja? ¿A la serie blanca? ¿A la serie plaquetaria? Blanca. ¿De dónde viene? Del monocito. Y si esto es un monocito, ¿por qué no le digo un monocito? Porque es la forma madura del macrófago. El monocito es maduro también. Pero ¿cómo se diferencia el macrófago del monocito si vienen de la misma fuente? ¿Qué cualidad debe tener un monocito para que sea un macrófago? Vamos. El monocito mayormente está en la sangre. Porque el monocito mayormente viaja en la sangre, en el torrente sanguíneo, mientras que el macrófago está en Cuando el monocito abandona el torrente sanguíneo, recibe el nombre de macrófago. ¿De acuerdo? No hay macrófagos circulantes. El macrófago es cuando el monocito sale del torrente sanguíneo y va al tejido. ¿Sí? Tenemos el macrófago y luego vamos a ver que hay varios tipos de macrófagos. ¿Qué significa TAM? Patrón molecular asociado a daño. Patrón molecular asociado a daño. Patrón molecular asociado a daño. Asociado al daño. En inglés, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Qué cosa es? Es una Suena bonito, suena tan bonito, ¿no? Pero ¿qué cosa es? proteína. Ah, doctor, es un patrón molecular asociado a daño. Sí, pero ¿qué es? Es ¿Qué es? proteína. ¿Qué es el daño? Una proteína.
El DAM es el sereno. ¿Qué hace el sereno? Informar. Avisar. Llamar. ¿Qué hace el sereno? Llama. Visualiza. Identifica. Identifica. Identifica, ¿no es cierto? Identifica. ¿Y qué le dice? ¿Sabes qué? Este tipo me parece delincuente, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama parainflamación o preinflamación, ¿de acuerdo? Y esto, si es que revierte, estamos ante una curación. Ese DAM, vemos aquí, me voy a llevar a un estrés celular, pero si esto continúa, se va a empeorar y voy a llegar a una necrosis. Pero miren, aquí es DAM y aquí es PAM. ¿Por qué será la diferencia? Patológico. Patrón Molecular asociado molecular a patógeno. asociado. A patógeno. ¿Y en qué se diferencia el de acá? El daño. El daño. Daño. En los dos hay daño. Pero, ¿qué significa P y qué significa D? ¿Por qué la diferencia? Puede ser bacterias, virus, infecciones de otros. Una infección. Pero la infección puede ser por causa de algún otro microorganismo. Entonces los PAMs los voy a ver en agentes extraños, externos, ¿de acuerdo? Y el DAM puede ser agentes internos. ¿Cuáles? Detritos celulares, ¿no? Lisosomas, alguna lesión interna, no necesariamente infecciosas. La P significa patógenos, o sea, agentes extraños que van a agredir a mi cuerpo. ¿Cuáles son los DAMs más importantes? El ácido úrico, una hipocalemia, ¿no es cierto? ADN que no es el nuestro, colesterol y proteínas que no nos corresponden. Bien, miren, ya vimos el PAM, ¿sí? Y ahora me voy a encontrar con el famoso RRP. Miren, RRP es el receptor de reconocimiento de patrones. ¿Se acuerdan que el DAM es un patrón? Sí. Entonces, el RRP es el policía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El patrón aparece primero, DAM o PAM aparece primero, y luego aparece el RRP. Cuando los dos se juntan, capturan al delincuente y lo llevan adentro. Estamos hablando de adentro de la célula. ¿De acuerdo? Pero para eso debe haber una unión del RRP más el PAM. Bien. Por si acaso, yo les he puesto en el PPT, le he agregado cosas. ¿Ya? Ustedes la van a ver en chiquito. Y eso en chiquito es la explicación de lo que estoy haciendo. Eso no está en el PPT del curso que lo tienen en el Canvas. Es una ayuda para ustedes. Letras chiquititas son para ayudar. Entonces, PAM, ¿será de nosotros? No, es propio de los patógenos, ¿no es cierto? Entonces, es un patrimonio de los patógenos, pero no de nosotros que somos los huéspedes. ¿Son esenciales para que pueda sobrevivir el parásito? Sí, ¿de acuerdo? Estas estructuras a lo largo del tiempo permanecen. ¿Cuáles son estos? Aquí, como hemos visto, algunos DAMs, ahora vemos algunos PAMs. Peptidoglicano, ácido, manosa y información en forma de ARN. Entonces, ¿qué hacemos? Los RRP son una familia, de los cuales una de ellas se llama RRP tipo TOL. Ahí fíjense esa sigla, ¿ya? RRL tipo TOL. ¿Y para qué me sirve? Para eso. No se asusten, esto no lo vamos a ver. ¿De acuerdo?
Bien, doctores, aquí hay un montón de palabras que no entiendo, por eso les he puesto a cada ladito qué significa cada uno de ellos. ¿Qué cosa quiere decir? Que tengo un PAM y tengo un RRL que cuando se juntan van a formar PAM más RRL o un tipo TOL. Y cuando se juntan, reconocen al germen. ¿Qué va a pasar después? Una vez que tengo el RRL y tengo los PAMs, vamos a dar lugar a una sustancia que se llaman caspasas. Y la caspasa es la que se va a encargar de producir reactantes de la inflamación. Acá. ¿Cuándo se activa la caspasa? Se activa porque he unido un DAM o un PAM con un RRP. ¿Y qué hace? Liberación de interleuquinas, liberación de proteínas intracelulares, liberación de complejos de inflomasoma y muerte celular en algunos casos por piroptosis. Ustedes la semana anterior o la clase anterior han visto que hay muchas causas de apoptosis. Es una rueda, ¿han visto? Que hay apoptosis, piroptosis, tartosis, una serie de tosis. En este caso es por calor, ¿de acuerdo? Una muerte por calor. Entonces, doctores, tengo un DAM o un PAM, tengo un RRE, ¿sí? Un RRP. Eso me va a formar un cuerpo que se llama inflamosoma, que es un cuerpo de la inflamación. Entonces, ¿qué decimos? El inflamosoma es una macromolécula, de acuerdo, que se ha formado, miren, por los NLR, que son una familia. Aquí está. Aquí tenemos los sensores, el adaptador y la liberación de caspasa. ¿Qué son ellos? Las llamadas vías de señalización. ¿Cuáles son? Tengo esta, como no sé qué cosa es, se los he copiado acá abajo. ¿De acuerdo? Esto, el MAPK, también se los he copiado acá. Y el YAC también se los he copiado acá. ¿De acuerdo? Para poder entender. Simplemente son vías. Esta actividad de acá, por ejemplo, en su bioquímica que voy a tener, que me da factor de transcripción. Actúa sobre el genoma nuclear y provoca mediadores inflamatorios. Todo eso está explicadito acá, ¿de acuerdo? Acá y acá. Eso también es de mi cosecha, para que lo puedan entender mejor. Aquí, cómo funciona cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Hasta llegar todos ellos van a llegar a la inflamación como elemento terminal. ¿Qué mediadores tenemos de inflamación? Primero, tenemos que identificar a las moléculas que pueden producir una inflamación. Dijeron ustedes que podíamos ver patógenos externos, cambios en flora intestinal, tejido dañado, el caso de un corte, una infección, una lesión, y simplemente una alteración del metabolismo. Eso me va a llevar al final a una liberación de interleuquinas que me van a llevar a una transformación de los leucocitos. Hay un fenómeno que se llama rodamiento, que lo vamos a ver ahorita. Y finalmente vamos a llegar a la activación de elementos que puedan destruir a los patógenos. Bien. Aquí vamos a ver las
¿Qué células me van a producir qué mediador, ¿de acuerdo? Vamos a ver también más adelante que cada órgano va a producir mediadores o reactantes de fase aguda, también llamados así. ¿Cuáles son los mediadores? Vamos a encontrar TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, las quimiosinas, la interleuquina 17, en la inflamación aguda. En la crónica ya tengo otro tipo de marcadores o mediadores de la inflamación. Seguimos. ¿Qué hacen los mediadores? Como dijeron en la mañana, se inflama esa zona, se hincha, ¿de acuerdo? Hay vasodilatación, se pone rojo, ¿no es cierto? Hay dolor. Viene ya esto que no se puede ver, que son la adhesión de leucocitos, la quimiotaxis de leucocitos y una respuesta a esta inflamación. En el caso del problema crónico vamos a ver que básicamente hay ya transmisiones y funciones que van con los tipos de linfocitos, ¿no? Y los macrófagos. Y están la mayoría de interleuquinas implicadas en el proceso inflamatorio crónico. Bien, esto es lo que hemos conversado. Cuando hagamos el tema de dolor, vamos a desarrollar el sistema del ácido araquidónico. ¿Sí? ¿De dónde viene el ácido araquidónico, doctores? ¿Es producto de qué el ácido araquidónico? ¿De dónde viene? De los lípidos. ¿Y los fosfolípidos dónde los encuentro? ¿En la membrana o en la pared celular? ¿En la membrana o en la pared celular? ¿En la pared? Pared, membrana. ¿Por qué no en la pared? La pared está porque la pared está compuesta por péptido glucano. Porque la... La pared está compuesta por péptido glucano. Ah, ¿en la pared? ¿En la membrana? La membrana. ¿Y por qué no en la pared? ¿Porque está formado por peptidoglicanos? Porque no tenemos pared celular, ¿de acuerdo? Estamos hablando de nosotros, ¿ya? No tenemos pared celular. ¿Quiénes tienen pared celular? ¿Solamente las bacterias? Los vegetales. ¿Y por qué tienen pared celular los vegetales? ¿Para qué tienen pared celular los vegetales? Ya, no importa. Las bacterias por su pared celular se pueden dividir en ¿qué? Gram positivas y gram negativas. ¿Cuál es la cualidad de la gram negativa? Que no se tiñe la pared celular. ¿Que no se tiñe? No retiene el tinte. ¿Sí? No retiene el tinte. Y si no retiene el tinte, tendrá la pared más gruesa o más delgada. Y si la tiene más gruesa, ¿no retendrá más? ¿Qué es lo que se pinta? La pared, ¿no es cierto? Entonces, si tengo pared más gruesa, ¿se pintará más o menos? ¿Se pinta más o menos? Si tiene más pared. Arrancando. La gram negativa, su pared más gruesa. Viene la pregunta. ¿Sí? Más compacta, por lo tanto, captaría mejor la hematoxilina y eosina, ¿no? Entonces debería ser gram positivo, entonces. Ya les he dicho, doctores, mi labor es cuestionarlos.
Porque ustedes toman por hecho algunas cosas que se les gustó. Pero vamos a razonar, ¿de acuerdo? ¿Por qué las RAM negativas no se tiñen? ¿Qué pasa en la pared para que no se tiñen? Es cierto, tiene pared más gruesa. Debería teñirse más. ¿Sí? Se lo dejo como tarea para la casa, ¿de acuerdo? Bien, entonces el ácido araquidónico viene de fosfolípidos que fueron actuados por una enzima que se llama fosfolipasa. Muy bien, y el ácido araquidónico es actuado por enzimas, ¿sí? Dos enzimas, ¿cuáles son? Dos enzimas. ¿Vamos? ¿Vamos? La ciclooxigenasa es una de ellas. ¿Y la otra? Lipooxigenasa. Pero las ciclooxigenasas son de dos tipos. Son COX-1 y COX-2. Pero alguien me ha dicho que hicieron COX-3. ¿Es cierto? ¿Sí? ¿De dónde vendrá un COX-3? COX-3. Qué raro. Ya. Si al ácido araquidónico le actúa la COX, ¿qué elementos obtiene? Prostaglandinas, varias familias de prostaglandinas, ¿no es cierto? Y además, tromboxanos, que actúa sobre los tromboxanos, actúa sobre los las plaquetas se llaman tromboxanos, se llaman trombocitos. Y sí, actúa sobre los trombocitos, ¿no es cierto? Por eso se llama tromboxano. Pregunta incómoda, doctores. ¿El glóbulo rojo es una célula? Entonces no es célula. Sí, pero no. A ver, ¿cómo es eso? Sí, pero no. Al inicio tiene núcleo. Al principio tiene núcleo. Claro, Y luego pierde el núcleo. Claro, para poder albergar lo que sería la... Entonces no es una célula. Sí, es una célula, solamente que por eso es un núcleo Sí es una célula. para albergar contenido. Sí, pero no. O sea, sí es. Definición de célula. ¿Cuál es el elemento principal de una célula? Núcleo. Si no tiene núcleo, no es célula. ¿Sí? No es célula entonces. Por lo tanto, glóbulo rojo no es célula. Sí, sí es. Es una excepción. ¿Ah? Es una excepción. Es una excepción. ¿Glóbulo rojo es celular? Sí. Debe tener un núcleo, doctor. No tiene núcleo, no tiene ADN y la cromatina no la tiene suelta por ahí. Por lo tanto no es celular, ¿no es cierto? Doctora, quítanos la duda, por favor. Sí es célula. Sí es célula, pero sin núcleo. Oh, internet, tú que todo lo sabes. Una célula se llama corpúsculo. ¿Ya? En un inicio, ¿dónde tiene célula, doctora? ¿En el torrente sanguíneo? En todos lados. En el torrente sanguíneo hay una célula, un glóbulo rojo con núcleo, que luego lo pierde. Porque es cierto, luego lo pierde. ¿O dónde desaparece el núcleo? Antes de salir de su casa. ¿Cuál es su casa? Sí. Otra casa del glóbulo rojo. ¿Ustedes han comido caldo de pollo? Sí. Cuando se comen la pierna del pollo,
encuentran el huesito, ¿no es cierto? Y hay algunas personas que les gusta chupar el extremo de la pierna del pollo. ¿Qué sale? ¿Una cosa roja? ¿Sí? Médula ósea roja. Ahí se produce ¿qué cosa? Entonces, los glóbulos rojos son nucleados cuando están en médula ósea. Cuando salen a la circulación pierden núcleo y se vuelven corpúsculos. Bien. Doctora, la plaqueta, ¿qué tipo de célula es? Pregunta capciosa, por si acaso. La plaqueta. Plaqueta. Es un fragmento celular. Ah, no es celular, No. no está viva. No está viva. Es un fragmento celular. Sí está viva, pero Proviene de una célula. proviene, sí, pero no es una célula, ¿o sí? Tiene algunas características. Está viva. Está viva. ¿Qué está viva? ¿Quién da origen a ya sé lo dije. ¿Quién da origen a la plaqueta? ¿Y por qué se llama megacariocito? ¿Por qué se llama megacariocito? ¿Por qué se llama megacariocito? Anda, respóndeme, doctora, respóndeme. ¿Por qué se llama megacariocito? Porque es una célula que tiene un núcleo grande, ¿de acuerdo? El megacariocito es una célula con un gran núcleo que a la hora que abandona la médula ósea explota, estalla, y cada pedacito se llama plaqueta, también llamado trombocito, ¿de acuerdo? ¿Por qué los fastidio con esto, doctores? Hay medicamentos que se unen de manera irreversible a la plaqueta. La aspirina, por ejemplo, ¿no? Yo tomo aspirina para cuidar mi corazón, ¿sí? Pero de repente por ahí las aspirinas son anticoagulantes, ¿no es cierto? Y yo voy a operarme, qué sé yo, del apéndice y no puedo haber tomado anticoagulantes, porque si no mi cirugía va a sangrar mucho. Me dice, señor, ¿usted toma aspirina? Sí. ¿Cuándo ha tomado? Ayer. ¿Cuánto vive una plaqueta, doctor? 7 días. Si la aspirina se ha unido a la plaqueta de forma irreversible, tengo que esperar ¿cuántos días? 7 días. Antes de una cirugía probable, ¿no? Es por eso la importancia de la plaqueta, ¿de acuerdo? Aparte que sirve para todo el proceso de coagulación, es porque hay agentes que se unen a la plaqueta misma. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Cuánto? ¿Cuántos meses son? 4. ¿Cuántos meses son? ¿Cuánto? ¿Cuántos meses son 120 días? ¿Cuánto? 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 ¿4? Meses. ¿Seguro? ¿Sí? Lo que pasa, mis queridos doctores, es que hay algunas cualidades que la generación de ahora está perdiendo, ¿sí? Una de ellas es la capacidad de multiplicar mentalmente. No todo lo hacemos según la maquinita. Bien, entonces estamos en el intravascular y luego en el extravascular. Vamos a ver que están las bacterias o los agentes extraños. Aquí está el monocito, ¿no es cierto?, que se va a convertir en macrófago. Entonces va a viajar y va a encontrarse aquí unos receptores de membrana. Una vez que encuentran receptores de membrana más los elementos que produce el
macrófago, va a ocurrir la llamada diapedesis o el atravesar la membrana vascular, ¿cierto? Por favor, tómense 10 minutos, caminen, relájense.